Todos hace un tiempo no subimos videos nuevos al canal a petición de algunos compañeros en nuestro canal de Facebook y en nuestro blog. Vamos en el día de hoy a subir, a crear un video que explique cómo crear un CRUD completo utilizando la tecnología o el marco de trabajo para desarrollo de Spring Boot. Antes de comenzar con el video, si les gustan los videos anteriores, les pedimos se suscriban a nuestro canal y le den like a este video. Muy bien, vamos a estar viendo como sumario qué es un CRUD, o sea, qué es la operación CRUD, en qué consiste. Es algo bastante básico, pero de todas maneras vamos a recalcarlo. Vamos a estar viendo la relación que existe entre CRUD y los métodos HTTP que se usan para la construcción de APIs. En este caso vamos a utilizar para la construcción de APIs REST, que es lo que vamos a estar viendo en nuestro ejemplo de CRUD completo. Vamos a dar una pequeña introducción a Spring Boot, sobre todo para explicar los elementos diferenciadores de este marco de trabajo con Spring, que es digamos el padre de Spring Boot o el proyecto desde el cual nace Spring Boot. Vamos a estar viendo además los starters necesarios. Vamos a ver viendo qué es un starter y los starters necesarios para poder crear un CRUD completo con Spring Boot, y en este caso usando una base de datos estructurada como es MySQL. Y después vamos a estar pasando a la actividad práctica, en la cual con la ayuda del IDE del entorno de desarrollo integrado IntelliJ vamos a crear nuestro CRUD completo desde la base de datos hasta el API REST. Para comenzar, un CRUD o CRUD, como comúnmente se conoce, es un patrón de caso de uso usado en el desarrollo de software. Es uno de los patrones más usados en el desarrollo de software. Cuando sobre una entidad específica se realizan operaciones, y estas operaciones realizan las siguientes acciones. Primero, crear, de ahí viene la sed de CRUD, crear, y se entiende por crear la operación de persistir la entidad en un sistema de persistencia. Este sistema de persistencia no se especifica si es base de datos o otro sistema de persistencia como un fichero, pero básicamente la C viene de crear. La R viene de read, del inglés read, que en español sería leer, y permite obtener la o las entidades que previamente fueron persistidas mediante una operación de creación. Además de esto, existe la U, significa actualizar o update del inglés, y se utiliza para actualizar la entidad, que puede ser una actualización de forma total o de forma parcial de una entidad previamente persistida, y la de eliminar la entidad. Estas son las siglas que significan create, read, update and delete. CRUD y los métodos HTTP REST usados para la creación de API REST tienen un homónimo de alguna forma desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, existen los métodos HTTP REST, POST, GET, PUT, PASH y DELETE. Cada uno de estos métodos tiene una asociación directa con el patrón CRUD de caso de uso. Por ejemplo, cuando por convenio general y para lo que fue diseñado el método, cuando vamos a diseñar un API REST, utilizamos una operación POST, una operación HTTP POST, para crear un recurso, lo que sería el acrónimo de la C en el patrón CRUD. El método HTTP GET se usa para obtener o leer un recurso o varios. El método HTTP PUT se utiliza para la actualización de forma total de un recurso o una entidad que previamente fue persistida. Existe un método HTTP especial que, aunque no se usa mucho, su objetivo fue creado o diseñado para actualizar de forma parcial un recurso. O sea, digamos, nosotros tengamos un recurso, por ejemplo, un objeto persona persistido en una base de datos. Esa persona tiene un nombre, un apellido, una edad y un sexo, y nosotros vamos a actualizar de esa entidad persona solamente la edad, a sumarle un año, y entonces lo más conveniente sería realizar una operación patch, porque no vamos a actualizar el objeto completo, sino solo una parte del objeto. Y el método HTTP REST delete, que se utiliza para HTTP delete, que se utiliza para eliminar un recurso, normalmente basado en su identificador con el que previamente fue persistido. De esta forma, existe una relación bastante directa entre los métodos HTTP y las operaciones
que nos plantea apliquemos cuando cuando realizamos un CRUD de forma total. Spring Boot, para entrar ya en la tecnología que vamos a usar en el ejemplo, Spring Boot es un proyecto que está basado en Spring, o sea, es uno de los proyectos del Spring. Como diferencia, los elementos siguientes que vamos a ver son elementos diferenciadores entre lo que es Spring y lo que es Spring Boot. Primero, Spring Boot como característica, y es una de las cuestiones que le ha dado mayor uso, es que simplifica el proceso de configuración de nuestros proyectos, realiza de una forma mucho más sencilla la resolución de dependencias, lo que significa es que si manejamos las dependencias de nuestro proyecto, por ejemplo, con un archivo Maven, Spring Boot, a partir de la definición de un parent POM, o sea, de un proyecto base, él sabe qué dependencias resolver, y así evitando los problemas de dependencia cíclica y otros problemas que se pueden presentar en los proyectos de Spring, que Spring Boot lo resuelve de una forma mucho más sencilla y prácticamente transparente al usuario. Además, esto permite el despliegue mucho más sencillo de las aplicaciones desarrolladas con este framework, ya que incluye de forma nativa un servidor web embebido. En este caso, por defecto incluye Tomcat, pero pues este Tomcat puede ser sustituido por Yeti o Undertow o por otro servidor de aplicaciones, que existen varios disponibles de una manera muy sencilla a partir de una dependencia que se incluye, y ya está incluido el servidor de aplicaciones incluido. Por lo tanto, desarrollar una aplicación en Spring Boot es simplemente programarla, generar un jar o un war y ponerlo a disposición del servidor, levantarlo y ya estaría lista para producción ya. Esto ha hecho, por supuesto, que la facilidad de desarrollo con Spring Boot sea mucho mayor que con el framework Spring. Spring Boot dispone además de, digamos, complementos o extensiones que en el ámbito del ecosistema de aplicaciones de Spring se llaman starters. Los starters son como pequeños macropaquetes o metapaquetes que incluyen todas las dependencias necesarias para una funcionalidad específica. Digamos, por ejemplo, para poder ofrecer un ambiente que tenga todo lo necesario para exponer APIs y desarrollar aplicaciones web, Spring Boot provee un starter que se llama el Starter MVC, que te permite a ti, que incluye todas las dependencias necesarias para desarrollar API REST y aplicaciones web. Otro ejemplo de starter dentro de Spring es el Starter Actuator, que ofrece todas las funcionalidades necesarias a partir de un API REST, que permiten el monitoreo y permiten toda la implementación de un patrón que permite monitorear la aplicación de una forma muy sencilla. Spring Boot además es la base, y esto es una característica muy importante porque es lo que le ha dado mayor auge en la utilización de Spring Boot, es la base de Spring Cloud. Spring Cloud es una tecnología para el desarrollo de microservicios, por supuesto basada en la nube, que permite desarrollar de una forma muy sencilla una arquitectura basada en microservicios aplicando las mejores prácticas y patrones que existen en el mercado. Dicho sea de paso, los quiero invitar a que conozcan mi más reciente libro llamado Patrones para la implementación de una arquitectura basada en microservicios. Este libro está disponible desde hace poco más de un mes y ha tenido mucho éxito, ha sido muy requerido por los desarrolladores. Pueden ver más información en nuestro blog sagavix.com. Ahí pueden haber más información sobre este libro y bueno, descargarlo si así lo requieren. Bueno, para el desarrollo del CRUD, para volver al tema que estamos tratando en este video, para poder desarrollar un CRUD se necesitan, o Spring Boot provee una serie de starters que nos van a facilitar de una forma prácticamente inmediata poder ponernos a programar en nuestro CRUD y no preocuparnos por la gestión de dependencias, temas de acceso a bases de datos y un conjunto de cosas que nos va a permitir abstraernos de Spring Boot. Los starters necesarios para crear un CRUD utilizando una base de datos estructurada como una base de datos SQL como MySQL son, primero, el starter base de todos los proyectos de Spring Boot, que es el Spring Boot Starter Parent. Esto es la base fundamental, el parent POM, digamos, de todos los proyectos de Spring Boot, y por supuesto es requerido
para cualquier proyecto Spring Boot que vayamos a desarrollar. Además, vamos a requerir el Spring Boot Starter Web, que es la implementación, lo que nos va a proveer el marco MVC para poder desarrollar nuestra API REST, desde la cual vamos a interactuar y poder manejar nuestro CRUD. Y vamos a requerir el Spring Boot Starter JPA, que es el starter o la extensión de Spring Boot que nos va a permitir el manejo de la persistencia del acceso a la base de datos, en este caso utilizando Hibernate, que es una implementación cercana a Hibernate que nos va a permitir a través de JPA acceder a la base de datos. Además de esto, vamos a requerir el driver de acceso a base de datos de MySQL, porque es con JPA vamos a usar en esta ocasión MySQL para desarrollar nuestro ejemplo. Además de esto, vamos a requerir tener disponible en nuestra computadora, por supuesto, el servidor de bases de datos MySQL, y vamos a requerir para poder desarrollar este ejemplo el marco de desarrollo o el entorno de desarrollo integrado IntelliJ para desarrollar el ejemplo. Vamos a ir entonces a lo práctico. Para desarrollar nuestro proyecto Spring Boot o nuestro proyecto CRUD con Spring Boot, vamos a utilizar el proyecto Spring Initializer. Spring Initializer es una aplicación web desarrollada por el proyecto Spring, que nos permite de una forma muy sencilla generar, digamos, el esqueleto de nuestro proyecto Spring que vamos a usar para programar. Este Spring Initializer ya está integrado con varios de los entornos de desarrollo integrado, tanto con IntelliJ como con Eclipse CTS, y permite desde el propio IDE manejar y gestionar las dependencias. De todas maneras, vamos a ir a verlo a la web un momento para que lo conozcan. Es un proyecto muy interesante que permite generar un proyecto base, y a partir de ese proyecto base nosotros programar nuestra aplicación. Antes de ir al ejemplo, vamos a abrir un momento el navegador para enseñarles el proyecto de este Spring Initializer. Acá está. Vean, es un proyecto muy sencillo. Usted puede elegir aquí el modo de visualización que quiera, eso no es relevante ahora. Puede elegir si va a desarrollar su proyecto Spring Boot utilizando Maven o Gradle. Puede seleccionar el lenguaje que va a utilizar. Java está por defecto, pero también son permisibles usar Groovy o Kotlin. La versión de Spring Boot que va a estar en el parent point del proyecto Spring que vamos a desarrollar. Aquí ponemos los datos del proyecto, si va a empaquetar en Jar, la versión de Java que va a emplear. Y aquí puede añadir las dependencias. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar Web MVC, selecciona Spring Web, se pone acá, puede añadir más dependencias, puede añadir JPA si lo desea, y por lo tanto ya viene con JPA, y así puede ir manejando su proyecto, y cuando termine le pueda generar y descargar el proyecto. Este proyecto Spring Initializer, como les comentaba, está disponible también desde los principales IDE de desarrollo, y por lo tanto nosotros vamos a usarlo desde el IDE en el proceso de creación. Vamos a cerrar acá, esto era solo para enseñarles, y vamos al entorno de desarrollo integrado IntelliJ para crear nuestro proyecto. Lo primero para crear nuestro proyecto es seleccionar la versión de Java que vamos a usar. Yo voy a dejar esa por defecto. Aquí vamos a seleccionar el Spring Initializer. Vamos a ver el siguiente acá. Vamos a poner el nombre del proyecto. Yo voy a poner mis iniciales acá. Y voy a poner acá el nombre del proyecto. Vamos a poner acá Spring CRUD. Y ya aquí se pueden seleccionar otras opciones, la versión, Java y otros elementos. Vamos al siguiente acá, y aquí esto que está acá es una conexión que hizo el entorno de desarrollo con el proyecto este Spring Initializer en la web para ayudarnos a seleccionar las dependencias. Aquí vamos a seleccionar Spring Web, que es el Starter Web. Vamos a seleccionar, como les comentamos en la presentación, JPA, que ya viene acá. Vamos a seleccionar además, voy a añadir otro proyecto que es Lombok, que es un proyecto, por si no lo conocen, una librería de anotaciones para simplificar el proceso de la creación de los pojos en Java. Y bueno, creo que con esto ya estaríamos ya. A ver si hace falta más SQL.
vamos a añadir el driver de MySQL y ya con esto estaríamos completos para desarrollar nuestro proyecto CRUD. Vamos a dar siguiente acá, ahí se va a guardar por defecto en la ruta que tenemos predefinida y entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a importar los cambios, vamos a ir desplegando acá. Esto por detrás que hizo, se conectó a Spring Initializer con las opciones que le dimos, generó un cascarón, lo descargó hacia nuestra computadora y bueno, lo abrió el IDE como tal. Vamos primero a inspeccionar el Maven, el archivo pom.xml. Vean que aquí está, como les comentaba, el Spring Boot Starter Parent Pom, que es la dependencia principal de Spring. Por defecto, vean, se bajó con la última edición estable de Spring, la 2.3.1. El nombre de nuestro proyecto que establecimos, la versión de Java, y aquí están las dependencias. Vean, como dependencia tenemos el Starter JPA, el Starter Web, el driver de MySQL que es necesario para la conexión a la base de datos que vamos a usar. Si fuéramos usando Postgre, aquí hiciera falta el driver de Postgre, y aquí la dependencia de Lombok, que es necesaria por supuesto para lo que comentamos de simplificar el proceso de creación de POJos. Y aquí, bueno, las dependencias relacionadas con el entorno de pruebas, en este caso que JUnit y el Spring Boot Starter Test, que es una agrupación de todas las tecnologías de prueba esta, Mockito, JUnit, que hacen falta para realizar pruebas a nuestro proyecto. Hoy vamos a centrarnos simplemente en la creación de un CRUD. Bueno, una vez que están las dependencias, vamos entonces a comenzar a crear nuestro proyecto CRUD. Lo primero que vamos a hacer es crear un paquete para comenzar a construir nuestro proyecto de abajo hacia arriba. Lo primero entonces sería construir las entidades. Vamos a crear un proyecto llamado Entities, y en Entities vamos a crear una única entidad que vamos a utilizar para nuestro proyecto. La entidad vamos a llamarla Auto, y en este caso tenemos la clase Auto. Vamos a crear los atributos private, un string que va a ser la marca del auto. Vamos a crear un entero que va a ser el año del auto, y vamos a crear un entero que va a ser la capacidad del auto en cantidad de personas, y vamos a añadir además un doble con el que vamos a representar el precio de ese auto. Vamos a tener estos cuadros sencillos en nuestro auto, y utilizando Lombok entonces vamos a anotar esta entidad con la anotación @data. Ya esto nos va a indicar que esto es una clase de tipo que va a permitir acceder a los datos disponibles en la clase. Además de esto, ya tenemos nuestra entidad creada. Vamos ahora a crear el repositorio. Para esto vamos a crear un paquete repository, y en este paquete repository vamos a hacer uso de entonces a crear un repositorio. Vamos a crear el repositorio Auto Repository. Una aplicación Spring Boot que implementa un CRUD debe tener varias capas. Una capa que se encarga de las entidades, una capa que se encarga del repositorio, una capa de servicios donde se implementa la lógica principal de la aplicación, y una capa web o controlador que tiene los elementos del controlador frontal de la aplicación. Vamos a crear aquí Auto Repository. Esto es una interfaz utilizando Spring JPA. Vamos a aprovechar las características que este tiene, y aquí vamos a decirle que esto extiende de CRUD Repository. Al decirle nosotros que esto extiende de CRUD Repository, ya vamos a aprovechar un conjunto de características que nos ofrece JPA, y vamos a ver
aquí si entramos a CRUD Repository, le doy a las opciones que nos permite implementar. Por ejemplo, Save nos va a permitir guardar o persistir en bases de datos. Find by ID nos va a permitir buscar un elemento por un identificador en la base de datos, si existe, buscarlos todos, los que tengan determinado ID, contarlos, eliminarlos, y bueno, todas las operaciones que básicamente implementa el patrón CRUD. Vean que estoy usando CRUD Repository, porque básicamente lo que queremos implementar es un CRUD en bases de datos. Bien, con esto ya tendríamos disponible todas las operaciones necesarias para poder realizar un CRUD en nuestro proyecto. Vamos entonces ahora a añadir un servicio o la capa de servicio, service, y para service vamos entonces a añadir una interfaz. Vamos a añadir la interfaz y autoservice, que va a disponer de los métodos que vamos a implementar para poder operar nuestro CRUD sobre esa entidad, en este caso auto. Para ello vamos a añadir un método salvar, que nos va a permitir salvar un auto. Él nos va a permitir salvar un auto y nos devolverá el auto salvado. Esto, aunque parece un poco recursivo, en realidad lo que nos permite esto es que a la hora de guardar ese auto, se guardará y nos devolverá el auto con el identificador del auto que fue persistido en el sistema de persistencia que vamos a usar, en este caso MySQL. Vamos a implementar un método. Ya creamos la operación CRUD, vamos a implementar ahora la operación read. ¿Está bien? Ese auto que nosotros guardamos, vamos a implementar un método para leerlos ahora. Entonces vamos a utilizar optional Java, porque puede ser que el objeto que vayamos a buscar esté o no esté en el sistema de persistencia. Entonces opcionalmente va a volver un auto. Vamos a llamar acá find by ID. Podemos poner el nombre que requeramos, no es necesario ese, o vamos a decirle, por ejemplo, get by ID, y aquí vamos a pasarle le vamos a pasarle el identificador del auto que queremos obtener. Vamos a implementar además un método para poder actualizar ese auto. Ese auto lo vamos a actualizar de forma total, y por lo tanto la operación en realidad de save la vamos a poder utilizar para actualizar también, porque lo que vamos a hacer es: yo quiero actualizar este auto con este valor, obtengo el auto del sistema de persistencia, le asigno el nuevo valor y lo vuelvo a guardar en el sistema de persistencia. ¿Está bien? Pero entonces vamos a llamar el método auto igual, y vamos a llamar al método update. Así se va a llamar nuestro método, y le vamos a pasar como parámetro dos parámetros: long ID, que va a ser el identificador del auto que queremos actualizar, y le vamos a pasar auto, o le vamos a actualizar una actualización parcial. Vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a recordar los atributos que teníamos en auto: el precio, long ID y doble nuevo precio. Y además de esto vamos a pasar vamos a crear el método que nos va a permitir eliminar el auto. Cuando eliminamos un auto podemos devolver o no podemos devolver nada. En este caso vamos a devolver un booleano que nos indique si se eliminó o no se eliminó ese auto. Y vamos a llamar la operación delete, y simplemente le vamos a pasar el identificador del auto que queremos eliminar. Voy a renombrar los nombres para que aparezcan en español: crear, obtener por ID. Perdonen, pero el video es en español y lo más lógico es que esto sea en español. Obtener por ID, actualizar, y aquí vamos a llamar eliminar. Ya con esto tendríamos nuestra interfaz y autoservice, y ahora vamos a implementar nuestra interfaz. Vamos a llamar a la implementación y autoservice implementation, el nombre también como ustedes decidan ponerlo. Para implementar nuestra interfaz
para implementar nuestra interfaz en la capa de servicio, la capa del servicio requiere acceder a la capa de repositorio, y la capa de repositorio es la que se conecta con el sistema de persistencia. Por lo tanto, aquí necesitaríamos disponer de un acceso a la capa de repositorio. Para ello vamos a utilizar el mecanismo de inyección de dependencia que ofrece Spring Boot, que se llama que utiliza una anotación propia de Spring, que es el AutoWire. Con la anotación AutoWire nosotros vamos a poder inyectar un objeto del repositorio en la capa de servicio sin necesidad de una instanciación directa de esa capa. Entonces vamos a llamar aquí a nuestro repositorio, que se llama auto repository, y vamos a crear un objeto de auto repository. De esta forma ya tenemos en nuestra capa de servicio un objeto de tipo repositorio. Ahora, esta capa de servicio, que se llama iAuto Service Implementation, va a implementar iAuto Service. Vamos a darle acá para que implementar todos los métodos, y aquí ya tenemos cómo implementar todos los métodos estos. El primer método que vamos a implementar es el método de crear un nuevo auto. Para crear un nuevo auto, recuerden que Spring JPA nos provee a partir de la interfaz Cruz Repository, que recuerdo la extendimos acá. Por lo tanto, tenemos todos los métodos disponibles a partir de esta herencia en este repositorio, y por lo tanto vamos a poder utilizar esos métodos. Por lo tanto, si aquí denominamos this.autorepository.save, en realidad estamos llamando a la implementación de save, y vean que ahí nos va a pedir que introduzcamos un auto, que es el auto que vamos a salvar. Por lo tanto, el auto que estamos pasando por parámetros lo ponemos, y de esta forma tan sencilla ya tenemos un método disponible que nos va a permitir crear y guardar en base de datos el objeto que estamos pasando por parámetros. De esta forma ya tenemos una variante para poder persistir ese auto. Los demás métodos los vamos a ir implementando en lo adelante. Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos ahora entonces a crear la última de nuestras capas, o la cuarta capa de nuestra aplicación, que va a ser la capa controlador o web, o como ustedes decidan llamarla. A mí me gusta en muchas ocasiones llamar a esta capa web, pero muchas personas la llaman controlador, y así el nombre es de libre elección. Entonces vamos a llamar ahora a un controlador, que es el que va a permitir a los usuarios a través de la API REST interactuar con nuestro sistema. Vamos a llamar a este controlador AutoController o AutoService. Me gusta llamarlo AutoResource, porque es un recurso que ponemos disponible, pero también pueden llamarlo AutoController o AutoController, como ustedes estimen. Lo primero, para convertir a nuestro controlador en un controlador real, o sea, a nuestra clase en un controlador, vamos a anotarla con la anotación de Spring REST Controller. De esta forma ya estamos diciendo que esto es un controlador REST, y por lo tanto va a esperar y recibir peticiones REST HTTP. Ahora, en nuestro controlador lo que hace es, siguiendo el esquema de la arquitectura que hemos estado definiendo, inyectar un objeto de la capa de servicio y acceder a la capa de servicio. La cuestión sería: el controlador accede a la capa de servicio, y la capa de servicio accede al repositorio, el repositorio accede a la base de datos, y así la comunicación va quedando muy limpia entre las capas. Para esto, utilizando el mecanismo de inyección de dependencia que ya vimos anteriormente con el AutoWire, vamos a inyectar entonces acá un objeto de nuestra capa de servicio. El objeto que vamos a inyectar, para eso creamos la interfaz y AutoRepository y AutoService, y vamos a añadir entonces AutoService, y aquí tendremos un objeto. Aquí nos está diciendo algo, que no puede autovariar, o sea que no puede inyectar un objeto de AutoService porque no encuentra un servicio para ello, o no encuentra que sea inyectable. Para ello seguramente se nos olvidó añadir acá @service. Esto es otra anotación de Spring que crea un componente, y ese componente ya automáticamente es inyectable por el mecanismo de inyección de dependencia de Spring.
Cuando vengamos acá, vean que ya se quitó el error que no teníamos marcado. Entonces ahora vamos a crear nuestro primer controlador REST y vamos a usar el método HTTP POST, que es el que vamos a utilizar para crear una nueva entidad. Para crear un método que soporte el método POST HTTP con Spring Boot y con Spring también, vamos a utilizar una notación de Spring que se llama POST Mapping. Con esta notación encima de un método, vamos a llamar el método public. Vamos a llamar a este método que va a devolver un response entity, y este response entity va a ser un auto. Vamos a llamar aquí crear auto al método, se puede llamar como sea, y aquí vamos a usar otra anotación. Ahora les voy a explicar estas anotaciones que son. Un momentico. Bien, acá que hicimos, primero inyectamos una dependencia, inyectamos el objeto de la capa de servicio, y aquí que dijimos, este método que está aquí abajo va a responder a una operación POST, HTTP POST. La anotamos con POST Mapping y automáticamente cuando se llame este método que está aquí abajo va a recibir un objeto por POST. La anotación @requestBody está indicando que a ese método, a esa API HTTP POST, el payload del objeto se le va a pasar por body, y con la anotación @requestBody se espera que lo que llegue sea un objeto de tipo auto. Implementando el método, le estamos diciendo que va a devolver un objeto de tipo responseIdentity con código de estado OK y el valor de este que está acá. En realidad el código de estado no estaría bien, porque el código de estado cuando se crea es de tipo created, y vamos a renombrar esto para que quede más lindo. Vamos a decirle acá new responseIdentity, y aquí esto espera dos parámetros. ResponseIdentity espera dos parámetros. Espera el objeto y el código de estado de la respuesta. El objeto va a ser this.autoservice.crear, le vamos a pasar el auto, y el código de estado, para que sea correcto, va a ser http status.created. ¿Por qué? Los métodos HTTP tienen unos códigos de estados asociados, y los códigos de estado se devuelven en dependencia de la respuesta de la aplicación. El estado created se corresponde con el código de estado 201 y que indica que el objeto fue creado. Hay otros códigos de estado que se utilizarán como convenio, que son 200 OK, que la operación fue satisfactoria, 204 que fue satisfactoria pero no se devuelve nada, 400 para los códigos de error, 500 para los errores internos del servidor, y así hay toda una denominación de convenios que se utilizan para los códigos de estado de una forma correcta. Aquí vamos a añadir otra notación más, vamos a llamar request mapping. Esta es una notación global que va a indicar el camino de nuestra petición. Vamos a añadir aquí API, vamos a añadir V1. Es muy importante utilizar el sistema versionado de las API. ¿Por qué? Porque si mañana creamos otro controlador auto y añadimos nuevas funcionalidades y tenemos un sistema que está usando este controlador, es importante versionarlas con V1, V2, para que los sistemas que lo consumen sepan entonces qué versión de la API están empleando. Esto es un esquema versionado bastante sencillo y que es poderoso. Y aquí vamos a añadir también, de otra forma, vamos a añadir autos. ¿Qué significa esto? Que cuando se llame al recurso API V1 en la autos por POST, se está refiriendo a la ejecución de este método que aparece enmarcado acá. ¿Está bien? Ya con esto tendríamos creado el recurso POST completo. Nos falta solamente en la entidad un pequeño detalle, que el objeto tiene que tener un identificador, y que además esta entidad tiene que estar anotada
con @entity para que el sistema de persistencia sepa que esa entidad es una entidad que va a permitir la persistencia en base de datos. Vamos a anotar aquí con table también. Para definir el nombre de la tabla. Bueno, en realidad no es necesario porque ya está definida ahí. Y hay que definir acá una anotación que es @id, que es una anotación de persistencia de JavaX persistencia, que va a permitir identificar cuál va a ser la clave primaria en el sistema de bases de datos de esta entidad o esta tabla auto que vamos a crear. Para estar pronto nos faltaría entonces añadir algunas configuraciones. Spring maneja sus configuraciones en ficheros properties o YML. A mí me gusta más los ficheros YML, por lo tanto son un poco más sencillos de manejar. Voy a renombrar esto acá y voy a poner acá YML. Ya tendremos un fichero YML y nos faltaría entonces añadir las properties que nosotros vamos a usar. Yo tengo las properties acá porque en realidad no me las conozco de memoria, y lo que voy a hacer es que las voy a copiar a nuestro proyecto. Vamos a decirle que nuestro servidor va a arrancar por el puerto 8100. Vamos a decir que nuestra aplicación el Spring Application Name establece el nombre de la aplicación, se va a llamar auto. Esto es de un proyecto anterior que utilizaba MongoDB. Vamos a decir además que el data source de nuestra aplicación va a tener esta URL jvc.mysql. Esto es una dirección de MySQL normal. Esto vamos a decirlo que se va a persistir en una tabla en base de datos que se va a llamar auto, en una base de datos que se va a llamar auto. Y estos son los parámetros de conexión a nuestra base de datos. Aquí estamos diciendo que la plataforma es MySQL para que utilice el driver MySQL. Y aquí vamos a decirle el manejo que va a tener Hibernate cada vez que nuestra aplicación arranque. Por defecto va a ser update. Esto significa que si hacemos un cambio en el modelo de datos, cuando arranquemos la aplicación nuevamente, lo que se va a hacer es una actualización de las tablas, lo que sería en el caso de MySQL un alter de las tablas. Esto ya estaría pronto. Ya necesitamos solamente, antes de poder arrancar nuestra aplicación, entrar a nuestro sistema de bases de datos y crear la base de datos auto. Para ello yo voy a utilizar el MySQL Workbench, que lo utilizo bastante para estas cosas. Nos logueamos y aquí vamos a crear entonces el esquema auto. Ahí está creado. Y entonces vamos a arrancar nuestra aplicación Spring Boot. Recuerde que estamos esperando por el puerto 8100. Vamos a ver si funciona. Ahí está inicializando nuestra aplicación. Ahora voy a poner los logs acá de construcción y demás. Aquí se conectó a MySQL. Y bueno, ya nuestra aplicación levantó. Vean que levantó. Voy al puerto acá. Acá está el puerto 8100. Por lo tanto, nuestra aplicación levantó. Ahora, si vamos a MySQL y actualizamos la tabla que creamos, vean que ya se creó una tabla que se llama auto. Y esa tabla tiene un atributo ID, que es el identificador de la tabla, un atributo año, capacidad, marca y precio. Si vemos nuestro modelo, nuestra entidad, son los mismos atributos que especificamos acá. Y esto nos dice entonces que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Entonces, el siguiente paso sería crear un auto. Para ello, vamos entonces a elegir. Ahora no tengo acá. Bueno, creo que sí tengo un Postman para crear nuestra entidad. Vamos a abrir
ir a apps, Postman, vamos a abrir Postman, vamos a añadir una colección, se va a llamar auto, y dentro de auto entonces vamos a crear un nuevo request que se va a llamar post, o vamos a llamarlo crear auto. Vamos a guardarlo, vamos a cambiar aquí el método a post y vamos a entrar aquí la URL http localhost 2.8100, vamos a llamarlo API v1 autos, y aquí vamos a añadirle por body el objeto que nosotros queremos. El objeto es de tipo raw, es de tipo JSON y debe tener los parámetros requeridos para crear un auto. Los parámetros requeridos para crear un auto son estos que están acá: marca, año, capacidad y precio. Voy a copiarlos todos acá un momento para que sea más sencillo. Vamos a crear un JSON con ellos. ID, vamos a poner 1. Vamos a crear el segundo, va a ser marca. Vamos a poner aquí Audi. El tercer atributo va a ser año, es un entero, vamos a poner aquí 2020. El tercer atributo es capacidad, que es un entero también, vamos a poner acá 4 personas. Y el tercer atributo es un doble, que es un precio, vamos a ponerle, no sé, $12.000 o 12.000 simplemente. Con todos estos elementos ya estaría listo el pilot para crear un auto y nos faltaría probar. Vamos a darle enviar acá y a ver qué sucede. El sistema nos respondió 201, lo que significa created. Si se respondió 201, significa que en nuestro controlador que está acá respondió con este código de estado created, y entonces en la base de datos deberíamos tener un auto creado. Veanlo, aquí está el auto creado con el precio establecido. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a seguir la implementación de nuestro CRUD. Ya que todo eso fue bien, vamos a ir al servicio, y en el servicio vamos a implementar el método obtener por ID, en el cual nosotros le damos un ID y él nos va a devolver el auto si existe. Para ello vamos a decirle acá this.autorepository.findById. FindById es una interfaz que nos provee Spring JPA, que nosotros le damos un identificador y él nos va a tratar de buscar en la base de datos si existe o no. Vamos ahora a nuestro controlador y vamos a añadir el método de obtener por ID. El método de obtener por ID utiliza el método http get, recordarán de la presentación que vimos hace un rato, y aquí lo que se le pasa es la forma en que vamos a esperar esos parámetros de entrada, y aquí vamos a poner un valor, en este caso va a ser el ID. ¿Está bien? En este caso, método público igual, que va a devolver un response identity de tipo auto, porque en realidad lo que vamos a devolver es un auto igual. El método vamos a llamarlo obtener auto, y en este caso fíjense que la forma esta que está acá es diferente a esta que está acá. Aquí hay un elemento que se llama entre corchetes ID.
Eso es una forma de pasar parámetros en API, que los parámetros, en vez de pasarse por request body, o sea, como un objeto, como un parámetro, como el cuerpo del body de la petición, se pasa por parámetros. Y para ello Spring Boot ofrece path variable. Path variable, donde vamos a especificar aquí el identificador de lo que estamos esperando en el parámetro de la URL y un elemento al cual mapear eso. Vamos a decirle que ese parámetro lo estamos mapeando a este ID que está acá. Y aquí lo que vamos a responder entonces es, vamos a ver si el optional está. Optional auto, vamos a recibirlo y vamos a, y ahora vamos a recibir acá el this.autoservice. Vamos a llamar al método obtener por ID que implementamos hace un minuto atrás, y aquí le vamos a pasar el identificador. Y aquí podemos hacer varias cosas. Lo primero que podemos hacer, una forma que podemos hacer, vamos a ver si este opcional estuvo presente, y si estuvo presente entonces vamos a devolver el auto. ¿Está bien? Y entonces vamos a robarnos esta implementación de acá arriba, vamos a copiarla acá, y aquí en vez de llamar este método crear, si está el auto, entonces lo que vamos a devolver es el auto. Le decimos al optional de java.get y esto ya nos estaría devolviendo el auto. Pero en vez aquí de devolver created, porque en realidad aquí no estamos creando el objeto, sino vamos a decir que la operación fue satisfactoria, vamos a decirle HTTP status OK, que es el código de estado 200. Y ahora entonces vamos a volver a levantar nuestra aplicación. En caso de que no esté, vamos a retornar otro código de estado. En este caso vamos a utilizar otra forma de dar respuesta, que es response identity .not found, y aquí ya estaríamos devolviendo un código de estado not found. El código de estado not found indicará que el objeto no fue encontrado, que sería el caso opcional de que no se hubo nada en el objeto optional. Vamos a volver a levantar nuestra aplicación, vamos a ir construyendo en Postman un método get para ello. Vamos a añadir aquí un nuevo request. Ese request se va a llamar obtener auto. La URL es muy parecida a la de arriba. La única diferencia es que esta URL incluye un nuevo parámetro que es el identificador del auto. Vamos a poner acá 1 porque ya sabemos que ese es el identificador del auto que creamos. Aquí no llega nada en el body, simplemente ejecutar una llamada acá. Vean, cuando ejecutamos la llamada nos devolvió el código de estado 200 y nos devolvió además el objeto que estábamos esperando. Vamos a probar con un identificador que no esté, 45. Cuando ponemos 45, el código de estado es 404, no found. Vean que coincide con el código de estado que estamos devolviendo. Y de esta forma muy sencilla implementamos la operación read, que es leer. ¿Está bien? Vamos ahora a implementar la operación update. Para ello, volvemos al proyecto Spring que estamos trabajando, volvemos a nuestro servicio y vamos aquí al actualizar. Para la operación actualizar la vamos a hacer en dos pasos. Primero, ver si el objeto está, o obtener el objeto, modificarlo y volverlo a guardar. Para ello vamos a copiar esta operación de aquí arriba, que básicamente va a ser la misma. Vamos a decirle acá optional auto va a recibir esto que está acá, y aquí vamos a decir si el auto punto está presente, o sea, si el auto que vamos a actualizar está presente, entonces vamos a crear un auto temporal acá, y entonces vamos a decirle auto.get, y entonces ahora a este auto temporal que obtuvimos vamos a modificarle el precio. Vamos a decirle ese precio y le vamos a establecer entonces el nuevo precio,
Y ahora, para realizar la actualización en la base de datos, lo que vamos a llamar es al método save que ya teníamos anteriormente, o llamamos directamente al método crear, o llamamos al método de repositorio. Vamos a llamar directamente al método crear que ya tenemos. En realidad, como ya este método, cuando mueve este objeto tiene un ID, la creación lo que va a hacer sobre la base de datos es una operación de update. Y le decimos aquí crear y le decimos tmp. Y de esta forma estaríamos actualizando ese auto que está ahí. Si no aparece, si no está presente, simplemente vamos a devolver null y con eso estaríamos bien. Es una variante de hacerlo. Bien, con esto ya hemos implementado la operación de actualización. Vamos ahora a nuestro recurso a crear un método para actualizar. La actualización sería un método público. De igual forma, vamos a devolver lo mismo si actualizamos response identity auto. Y vamos a llamar aquí actualizar auto. La actualización del auto se hace a través del método put y para ello vamos a usar la misma ruta autos, es el ID del auto que vamos a actualizar, lo vamos a pasar por path variable igual, y aquí vamos a utilizar vamos a pasar las dos cosas, el identificador del auto que vamos a actualizar, y vamos a pasar otro parámetro que sea el nuevo precio. Estos son dos parámetros pasados, en la URL. Uno va a ser el identificador del auto y otro va a ser el precio. Un convenio para escribir URLs pudiera ser este. Por lo tanto, aquí vamos a recibir o a esperar dos path variables. Un path variable que va a ser el ID del objeto, llamado ID, y otro path de tipo long, y otro path variable que va a ser el nuevo precio. Path variable que va a ser el precio, que va a ser doble, y vamos a escribirlo, a mapearlo a la variable de precio. Entonces, el proceso pudiera ser similar al método anterior. Vamos a crear un objeto de tipo auto llamado auto nuevo o auto actualizado, como queramos llamarlo. A este auto actualizado vamos a decirle this.autoservice.actualizar, y le vamos a pasar el ID y le vamos a pasar el precio que estamos recibiendo por parámetro. Y aquí podemos decir de manera similar si el auto actualizado es distinto de nulo, o sea, si se logra actualizar, se encontró y se logra actualizar. Si el auto actualizado es distinto de nulo, vamos a retornar el auto actualizado. Si no, vamos a retornar no found. Y de esta forma no estamos manejando el nulo internamente en la aplicación y no tenemos que devolverlo. Vean que esto es una forma de manejarlo con optional, la otra forma es con tipos nulos. Entonces, ahora vean que la URL cambió un poco y vamos a ir creando en Postman la petición. Adicionar un request, actualizar auto, y para actualizar auto el método que vamos a usar es put. Para ello vamos a copiar esto de acá para acá, y hay que añadirle además el nuevo precio, que fue como escribimos en la URL. Vamos a poner ahora 15.000 para probar. Era así como se llamaba, nuevo precio 15.000. Ya levantó la aplicación. Esto es un put, por lo tanto vamos a probar a ver si funciona. Nos devolvió 200 y ahora el auto, en vez de vale 12.000, vale 15.000. Si vamos a la base de datos, antes estaba 12.000, si actualizamos, ahora está 15.000. Y de esta forma pudimos actualizar ese auto que está ahí. Vean que la respuesta es 200.
vamos a cambiar acá otro identificador de auto 34 y la respuesta ahora es 404. Si vamos a la base de datos no puede haberse actualizado nada, se sigue manteniendo el mismo auto que teníamos. De esta forma ya tenemos la operación crear, obtener y actualizar. ¿Está bien? Entonces nos falta solo una operación para completar nuestro CRUD en la base de datos, que sería la operación de eliminar. Eliminar es este método que tenemos acá y ahora vamos a implementarlo. Para implementarlo, Spring nos provee this.autorepository. El método delete. El método delete, vean que no devuelve nada. No, hay un método que se llama delete by ID, este que está acá, porque vamos a eliminar el auto pasando el identificador de la base de datos y le pasamos el identificador. Este método no devuelve nada y por lo tanto podríamos haberlo puesto hoy. No es del todo correcto, pero vamos a devolver aquí true de todas maneras si se eliminó. Si no se eliminó porque no se encontró, esto debe lanzar una excepción y por lo tanto ya lo tenemos implementado acá. Vamos ahora a nuestro controlador para implementar un delete. Para eliminar vamos a utilizar la notación @delete mapping y le vamos a pasar entonces la dirección de recurso. Autos ID igual, y de esta forma ya tenemos el camino para el método delete. Vamos ahora a public response entity auto, o no, los métodos delete por lo general no retornan nada como parte del estándar. En realidad en este caso no vamos a devolver el auto que vamos a eliminar porque lo eliminamos, y por lo tanto vamos a poner response identity void y vamos a poner acá eliminar auto. Creo que si lo ponemos con mayúscula funciona. Response identity void eliminar auto, y aquí le vamos a pasar igual por path variable el identificador del auto que vamos a eliminar. Vamos a mapear id a id y esto lo vamos a mapear a una variable como hemos hecho hasta ahora de tipo long, que es el identificador de nuestro auto, y lo mapeamos ahí. Y aquí entonces lo que vamos a mapear, lo que vamos a igual asignamos una variable booleana. Vamos a hacerlo directamente. Retornamos. No, vamos a eliminar el auto. This.autoservice.eliminar, le pasamos el id. Recuerden que esto es un método que no devuelve nada, y aquí entonces retornamos un código de eliminado. Es un http response return response identity no content. No content es un método http que el código de estatus es mapeado a un valor 204, que significa que no se devolvió contenido, que se realizó la operación y no se devolvió contenido. Internamente esto cómo va a funcionar: si el auto está, lo va a eliminar y va a devolver un 204, si no está, devolver una excepción, y posteriormente hay que implementar un mecanismo de excepciones para poder manejarlo. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a levantar. Nuevamente vamos a ir creando en el Postman la operación delete. Le añadimos un nuevo request y vamos a decir acá eliminar auto, y para eliminar auto entonces el método sería, la forma sería la misma, lo que aquí la operación sería de eliminar, delete. Una vez que está levantado vamos a intentar eliminar un auto que no está, de 34. Como les dije, esto es una excepción que hay que manejarla, y ahora lo que hay que hacer es implementarla como va. Implementar aquí un 1, ¿está bien? Y ahora vamos a eliminar. Vamos a eliminar el auto. Falta algo acá, auto
debería ser esto. Vamos a levantar nuevamente la aplicación. Vamos a verificar que el objeto está, no se ha eliminado. La aplicación levantó y ahora vamos a darle delete. Ahora sí vean que la respuesta fue 204, no conten. No conten significa que se hizo operación pero no se volvió contenido. Vamos a verificar que el objeto no esté en base de datos. El objeto no está, ya se eliminó. Vamos ahora con el Postman a tratar de obtenerlo. El objeto 1, la respuesta es 404, no fue porque ya se eliminó. Vamos a volver a crearlo. Lo creamos nuevamente con valor 12.000. Vamos a ir a la base de datos. Está en la base de datos. Y bueno, ya todo funciona de manera normal porque ya hicimos la operación completa de eliminarlo. Ya lo podemos obtener, lo podemos actualizar y podemos hacer todo este tipo de operaciones que estamos manejando. De esta forma hemos terminado nuestro ejemplo de CRUD. Aquí está el objeto, vamos a la base de datos y está acá en la base de datos. De esta forma hemos terminado y hemos visto cómo crear, obtener, actualizar y eliminar nuestro caso. Este ejemplo lo voy a colgar en el GitHub para que lo tengan cuando lo quieran revisar, e implementa el patrón CRUD de una manera muy sencilla. Espero les haya gustado el video, les sea útil y bueno, puedan comenzar a usar Spring Boot para este tipo de operaciones que es muy sencillo. Muchas gracias por mirar el video, nos vemos en la próxima.